Y subrayar algo crucial para la audiencia. Al abordar los ejemplos geopolíticos actuales que mencionan nuestras fuentes, no estamos tomando partido político, no estamos validando ni condenando a ninguna de las partes. Nuestro objetivo aquí es estrictamente analizar el lenguaje y la estructura lógica que los líderes utilizan tal y como lo exponen los textos. Completamente de acuerdo. Es un análisis lingüístico y estructural, no un juicio de valor sobre el conflicto en sí. Aclarado esto, hablemos de cómo se aplica la razón instrumental hoy. Las fuentes mencionan a figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y conflictos en Gaza, Líbano o Irán. El logos fue el pecado original de Occidente. El día que decidimos que pensar era superior a sentir, empezamos a deshumanizarnos. Es una frase contundente, desde luego. A ver, es que al leerla por primera vez en nuestras fuentes de hoy, resulta pues eso, impactante. Porque desafía absolutamente todo el andamiaje sobre el que se construye nuestra educación. Claro, totalmente. Siempre nos han enseñado que esa racionalidad absoluta, la lógica pura y deductiva, es básicamente la cumbre del progreso humano. Eso es. Pero la premisa que vamos a explorar hoy en esta inmersión profunda propone justo lo contrario. Propone que esa misma lógica, históricamente, se ha convertido en una herramienta de crueldad extrema. Y resulta fundamental detenerse en esta aparente contradicción. Porque, a ver, la promesa inicial de la Ilustración era liberar a la humanidad a través de la luz del conocimiento. O sea, se asumía que a mayor razón, menor sufrimiento. Lógico, ¿no? Parecía una ecuación perfecta. Parecía. Pero si analizamos el recorrido histórico que plantean los documentos, surge un patrón bastante oscuro. Un patrón donde una lógica impecable, pero desprovista de cualquier otro atributo humano, termina siendo el mecanismo perfecto para justificar lo injustificable. Ojo, que la misión de este análisis no es que la gente que nos escucha tire sus libros de matemáticas a la basura ni rechazar el intelecto. No, para nada. La idea es comprender cómo esa tiranía de la lógica altera nuestra percepción del mundo. Porque, fíjate, vivimos obsesionados con la eficiencia, con los datos, y entender esto nos da unas gafas completamente nuevas para ver las noticias, la política o hasta nuestro entorno laboral. Exacto. Nos ayuda a detectar cuándo esa supuesta lógica está enmascarando en el fondo una falta de humanidad tremenda. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque hay algo que a mí personalmente no me encaja. Si la razón es lo que nos permite resolver problemas, llegar a acuerdos, ¿en qué momento exacto decidió la cultura occidental que el intelecto debía gobernar por encima de todo? Como si las emociones fuesen, no sé, un defecto de fábrica. Pues para encontrar ese punto de inflexión tenemos que irnos a la antigua Grecia. Las fuentes señalan que es ahí donde se documenta el famoso giro del mitos al logos. Vale, el paso del mito a la razón. Eso es. O sea, el momento en el que se deja de explicar el mundo mediante narrativas mitológicas o fuerzas divinas y se empieza a usar el discurso racional, la observación, la deducción. Ya. Y Aristóteles lo cristaliza perfectamente cuando define al ser humano como el animal racional. Según esta visión tan clásica, lo que nos separa del resto de la naturaleza no es la empatía ni el arte, sino esa capacidad exclusiva de razonar. A ver, entiendo el valor de ese salto evolutivo. O sea, suena a un avance súper necesario para salir del pensamiento mágico, pero no acabo de ver el peligro. Claro, al principio parece todo positivo. Porque Platón, por ejemplo, usaba aquella alegoría del carro alado, ¿verdad? Donde la razón era el auriga, el conductor, que mantenía a raya a los caballos salvajes de las pasiones. ¿No tiene sentido intentar que el intelecto controle, los impulsos más destructivos? Tiene sentido desde la perspectiva del control, y por eso fue una idea tan seductora durante siglos. Pero el problema radica en la jerarquía implícita que se establece ahí. ¿Jerarquía en qué sentido? Pues que, al colocar a la razón como el conductor absoluto que debe dominar a los caballos a latigazos, se instaura la idea de que la emoción es algo peligroso, algo sucio o inferior que hay que someter. Ah, ya veo por dónde vas. Y ahí se crea una equivalencia engañosa, que es pensar que actuar racionalmente significa, por defecto, actuar de forma ética. O sea, es como si Platón y Aristóteles básicamente hubieran instalado el sistema operativo de Occidente, un sistema donde la razón es, digamos, el procesador principal y las emociones se tratan como un virus que hay que suprimir para que el ordenador no colapse. Me parece una analogía buenísima, la verdad.
Y, a ver, ese sistema operativo funcionó admirablemente para propósitos muy concretos. Impulsó la revolución científica, la industrialización, el Estado de Derecho. El progreso material fue innegable. Sí, nadie niega que gracias a eso tenemos tecnología y medicina moderna. Claro. Lo fascinante aquí es que, al refinar tanto ese procesador central, Occidente olvidó algo crucial. Olvidó que la razón discursiva no tiene una brújula moral intrínseca. No sabe lo que está bien o mal por sí sola. Exacto. Es simplemente un motor, un mecanismo ciego para conectar premisas con conclusiones. Si las premisas son perversas, la lógica será impecablemente cruel. Pero, espera, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Cuando la gente que nos escucha piensa en los grandes desastres del siglo XX, en las guerras, en los totalitarismos, la intuición nos dice que eso ocurre cuando los líderes pierden la razón, ¿no? Es lo que solemos pensar, sí. Claro. O sea, no son el odio ciego, la paranoia o el fanatismo irracional los verdaderos culpables de las atrocidades. Suena raro culpar a un exceso de lógica de, no sé, un genocidio. Pues esa es la defensa tradicional de la razón, pero el análisis histórico profundo que proponen estas fuentes demuestra lo contrario. A ver, el odio puede ser la chispa inicial, por supuesto, ¿Ya? pero la ejecución a gran escala de una atrocidad requiere un cálculo metódico y frío. Si observamos la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el exterminio no fue el resultado de una turba enfurecida actuando con un salvajismo descontrolado. ¿Fue algo industrial? Totalmente. Fue organizado por una de las naciones más cultas del mundo, la cuna de Kant y de Beethoven. Se diseñó con la máxima eficiencia racional, utilizando horarios de trenes milimétricos, contabilidad, optimización de recursos. Fue el triunfo absoluto de una lógica que funcionaba perfectamente a nivel técnico, pero que había olvidado cómo sentir. O sea, la atrocidad no es un fallo del cálculo racional, es el éxito de ese cálculo. Buf, es escalofriante verlo así. Lo es. Y esto nos lleva directamente a lo que algunos filósofos empezaron a señalar tras vivir este colapso de primera mano. Pensadores de la Escuela de Frankfurt como Adorno y Horkheimer. Vale, ¿qué decían ellos exactamente sobre esto? Pues en su obra Dialéctica de la Ilustración, advierten que la razón ilustrada, en su afán por dominar la naturaleza y organizarlo todo, termina volviéndose contra sí misma. O sea, se supone que iba a liberarnos del miedo, pero produjo monstruos con argumentos. Ellos lo denominaron razón instrumental. Razón instrumental. Vamos a detenernos aquí porque esto es clave. Si la razón pura es, digamos, buscar la verdad, la razón instrumental es buscar únicamente el beneficio o la eficiencia sin importar el resto. Justo, la razón instrumental no se pregunta sobre la moralidad de una acción, solo sobre los medios más eficientes para lograr un fin. Un poco antes, el sociólogo Max Weber ya había advertido de esto con su famoso concepto de la jaula de hierro. La jaula de hierro. ¿Suena a que nos encerramos nosotros mismos? Exactamente. Weber veía cómo la modernidad, la burocracia y la obsesión por el cálculo nos estaban encerrando en un sistema de puro control. Las reglas y los procedimientos se vuelven más importantes que las propias personas. Aquí es donde se pone realmente interesante y creo que la audiencia lo va a identificar rápido. Porque esto lo vemos hoy en día cuando te peleas con un servicio de atención al cliente automatizado y te dicen, el sistema no me permite hacer eso, aunque la solución humana sea obvia. Ya, es frustrante. Es la jaula de hierro en tu día a día. Pero a ver, el pensador que según las fuentes lleva esto al extremo más perturbador es Heidegger, ¿verdad? Con el tema de la tecnología. Sí, Heidegger aporta un concepto muy potente, el de fondo disponible. Él argumenta que la racionalidad técnica nos entrena para ver el mundo como un simple recurso manipulable. Un bosque no es un ecosistema, son metros cúbicos de madera. Espera, ¿me estás diciendo que el problema no es solo con la naturaleza, sino que terminamos aplicando esa misma lente a las personas? Exacto. Ese es el gran salto cualitativo hacia la deshumanización. Es como reducir la vida humana a una simple hoja de cálculo donde borrar a una fila es solo optimizar recursos, como pasa en la gig economy, donde un trabajador es solo un punto en un algoritmo de reparto. Esa es exactamente la tragedia. Al convertir al ser humano en una estadística, en un fondo disponible, la empatía desaparece de la ecuación. Si intentas entender el sufrimiento humano a través de pura estadística, es como intentar comprender un incendio midiendo la temperatura geométrica de las cenizas.
Tienes el dato, pero te falta la realidad. Tienes todos los datos precisos, pero desconoces por completo lo que duele la quemadura. Fíjate, es como el cirujano perfecto que hace un corte impecable, súper preciso, pero ignora que está operando al paciente equivocado. Preferimos tener la razón a tener humanidad. Una analogía muy gráfica, pero muy cierta. Y ojo, porque este mecanismo no se queda en la teoría filosófica. Si avanzamos en las fuentes, vemos cómo esta tiranía de la lógica pura y dura se materializa en el discurso político del presente. Vale, vamos a entrar en ese terreno, pero antes creo que es imperativo hacer una pausa y subrayar algo crucial para la audiencia. Al abordar los ejemplos geopolíticos actuales que mencionan nuestras fuentes, no estamos tomando partido político, no estamos validando ni condenando a ninguna de las partes. Nuestro objetivo aquí es estrictamente analizar el lenguaje y la estructura lógica que los líderes utilizan tal y como lo exponen los textos. Completamente de acuerdo. Es un análisis lingüístico y estructural, no un juicio de valor sobre el conflicto en sí. Aclarado esto, hablemos de cómo se aplica la razón instrumental hoy. Las fuentes mencionan a figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y conflictos en Gaza, Líbano o Irán. Sí, y lo que revelan los textos sobre el lenguaje que se usa en estos contextos es desolador. Los líderes no justifican las acciones bélicas desde una locura desatada o un odio visceral en sus discursos oficiales. Operan desde lo que llaman razón estratégica o lógica de seguridad. O sea, envuelven la violencia en un vocabulario superaséptico, ¿no? Llaman estrategia a un bombardeo, hablan de daños colaterales o de intervenciones quirúrgicas. Eso es. Y rescato una frase contundente del texto que me dejó helada. Dice que la razón práctica es el lenguaje de los psicópatas. Uf, dura, pero tiene todo el sentido con lo que estamos hablando. Es que piénsalo, un psicópata clínico a menudo tiene un coeficiente intelectual alto y una lógica brillante, pero le falta la empatía. Pues, según las fuentes, cuando la política exterior adopta esta hiperracionalidad para deshumanizar al otro, está actuando con esa misma psicopatía institucional. Logran que el dolor humano sea una variable aceptable en una ecuación geopolítica perfecta. Convirtiendo a las personas en un obstáculo matemático que hay que despejar. Ante este panorama tan desolador, donde la lógica pura nos encierra en esta jaula, la pregunta es obligada. ¿Tienen otras culturas una solución a este dominio absoluto de la razón o estamos condenados a esto? Pues si conectamos esto con la perspectiva general de la antropología comparada, vemos que hay esperanza. Al salir de nuestro marco eurocéntrico, nos damos cuenta de que ninguna otra civilización ha idolatrado la razón de esta manera tan exclusiva. O sea, somos la anomalía. Básicamente, sí. Por ejemplo, si miramos a China, el enfoque clásico no se centra en la lógica deductiva pura. Se centra en la armonía, el concepto de G. Confucio buscaba un orden moral y relacional, y Lao Tzu hablaba de la espontaneidad y el flujo natural. No intentaban forzar la naturaleza con una hoja de cálculo. Para nada. Y en la India ocurre algo similar. El concepto del Dharma actúa como un orden cósmico. Allí, el conocimiento más elevado no es el discursivo, el de debatir por debatir, sino un conocimiento intuitivo y experiencial. Esto contrasta muchísimo con el famoso pienso, luego existo occidental. Porque en culturas indígenas o africanas, entiendo que el individuo ni siquiera se concibe como algo aislado. Exacto. Destaca ahí el concepto africano de Ubuntu. Así, lo de soy porque somos, ¿verdad? Ese mismo. En el paradigma de Ubuntu, tu humanidad solo existe y se realiza a través de tu comunidad y de tu integración con la naturaleza. No hay esa separación tajante entre la mente que calcula y el corazón que siente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Las fuentes mencionan un concepto sociológico latinoamericano que me parece la clave de bóveda de todo el asunto: el sentipensar. El sentipensar, sí. Es un término maravilloso que nace de las comunidades de pescadores en Colombia y que sociólogos como Fals Borda recogieron. Básicamente es negarse a separar el intelecto de la emoción. Es reconocer que el pensamiento debe estar conectado al sentimiento para ser verdaderamente humano. Pero, a ver, para que quede claro, no se trata de quemar los libros de lógica, dejar de hacer ciencia y volver a las cavernas, ¿verdad? No, no en absoluto. Se trata de que la razón sea solo un instrumento más en la orquesta, no el único que toca o el que silencia al resto. Me gusta mucho esa imagen de la orquesta. La razón es necesaria, por supuesto, pero divorciada de la compasión, del contexto humano y de la belleza, se convierte en una máquina fría.
El sentipensar nos propone reintegrar ambas partes. Bueno, vamos a ir recapitulando el viaje de hoy. Hemos visto cómo Occidente, desde Grecia, coronó a la razón y encerró a las emociones, cómo esa misma razón se transformó en la modernidad en una máquina burocrática capaz de justificar atrocidades disfrazándolas de eficiencia. La jaula de hierro. Y finalmente, cómo otras culturas nos enseñan que el intelecto debe caminar de la mano de la empatía, a través del sentipensar. Es un recorrido que en el fondo nos deja una advertencia clarísima, y es la tesis central de los textos que hemos analizado. No hay nada más peligroso que un carnicero con un argumento impecable. La civilización no debe confundirse jamás con una morgue supereficiente. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante, una reflexión final que me gustaría dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan. Dispara. A lo largo de este análisis hemos visto que el logos moderno se ha convertido en un algoritmo que solo entiende de resultados. Bueno, pues hoy en día estamos construyendo inteligencias artificiales basadas pura y exclusivamente en lógica algorítmica y procesamiento masivo de datos. Máquinas de pura razón instrumental. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos a punto de crear la máxima expresión de esta razón instrumental desprovista de humanidad? Al delegar nuestro futuro, nuestras decisiones médicas o judiciales a la IA, ¿estamos entregando las llaves de la misma jaula de hierro que llevamos siglos criticando? Menudo melón acabas de abrir para terminar. Es para quedarse pensando un buen rato. Estamos programando el pecado original de Occidente directamente en código informático. Esa es la inquietud que dejan los textos. Pues con esa potente reflexión cerramos. Agradecer a toda la audiencia que nos haya acompañado en este profundo análisis de las fuentes. Os animamos a observar vuestro entorno, a cuestionar esa lógica implacable que nos imponen a diario y, sobre todo, a atrevernos un poco más a sentipensar. El mierda del presidente del gobierno. Y la rata del ministro del Interior. Y el